bienvenidos a una minuta más en esta oportunidad, gracias al Emporio Digital y al Informativo Salvadoreños en Milán. Vamos a abordar un tema de actualidad, un tema que en El Salvador no finaliza. Es un tema que vamos a abordar esta tarde en Europa, en la mañana en El Salvador, gracias a nuestro invitado Héctor Rodríguez, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos del Gobierno. Vamos a abordar sobre la ilegalidad de esos despidos. Bienvenido, Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a la minuta. Un saludo, Juan Carlos, un saludo, Andrés, un saludo a toda la audiencia de la minuta. Gracias por este espacio que nos brindan para llevar información sobre las múltiples violaciones a los derechos laborales que ocurren en nuestro país. Bueno, Héctor, vamos a meter un poco en contexto. El año 2019 marca para El Salvador un nuevo periodo. Se visualizaba con grandes cambios, se visualizaba con un potencial de transformación para el país. El pueblo se vuelca a las urnas, elige un nuevo gobierno, elige nuevos representantes, pero también al mismo tiempo comienzan a suceder una serie de acciones que los mismos trabajadores, los conocedores de cómo llevar las instituciones adelante, comienzan a verse afectados precisamente por despidos. Esto inicia en el año 2019. ¿Cómo se vive ese momento, Héctor? Sobre todo usted que estuvo directamente relacionado con un trabajo en una dependencia y a partir de ahí usted ha sido testigo junto con otros compañeros. Más de 1,000 personas han sido en esta primera fase separados de sus cargos y de diferentes dependencias de gobierno. ¿Cómo se vive en el 2019 ese inicio de los despidos? Sí, bueno, el punto es que nosotros trabajamos en la Presidencia de la República y cuando hay un cambio de gobierno se eliminan o suprimen 5 secretarías. Una de ellas era la Secretaría de Transparencia, donde yo laboraba, precisamente llevando los temas de rendición de cuentas, participación ciudadana, entre otros temas de transparencia que hoy pues son más opacos que nunca, ¿no? Y estaban otras secretarías, la de Inclusión Social, que tenía el programa emblemático de Ciudad Mujer, más la Secretaría de Vulnerabilidad, la de Gobernabilidad y la Secretaría Técnica. De ese grupo de secretarías nos despiden a cerca de 1,000 personas, iniciando la nueva administración en junio de 2019. En ese momento del despido se nos dice que las secretarías para las que laborábamos ya no existían y que por tanto nuestras plazas quedaban cesadas. Si bien es cierto, las secretarías fueron suprimidas, pero el patrono para nosotros seguía siendo la Presidencia de la República. Aparte de que no se nos había reconocido ninguna compensación ni indemnización por el despido que ocurrió. Es a raíz de ello que entonces comenzamos un proceso de demanda que nos llevó en primer lugar pues a reorganizarnos, porque justo en ese momento nosotros teníamos 2 sindicatos en la presidencia y estos habían dado su respaldo a la campaña electoral en ese momento de Nayib Bukele, que no era, digamos, una candidatura inconstitucional, sino entonces, como había pasado en otras dependencias de gobierno, la mayoría de sindicatos habían dado su respaldo a esa nueva gestión con la expectativa de cambiar o mejorar algunas condiciones laborales. Y entonces, en ese momento los sindicatos no nos apoyaron, ¿no? Entonces eso dio pie a constituir el movimiento de trabajadoras y trabajadores despedidos para iniciar una serie de demandas en ese momento nacionales. Logramos a partir de ese mismo año pues lograr
una serie de medidas cautelares que significaban, aunque no habíamos ganado, que nos restituían provisionalmente en los puestos de trabajo. Pero posteriormente, cuando viene la nueva sala inconstitucional, que era la que nos daba medidas de protección cautelar, nuevamente fuimos redespedidos, ¿verdad? O sea, una revictimización de los casos, y todas aquellas personas que estaban como medidas de protección, fuimos nuevamente despedidos. Entonces, hemos tenido ese primer grupo que acudir ya a instancias internacionales a poner una demanda contra el Estado salvadoreño por la violación a nuestros derechos laborales, que para información de su audiencia, debemos aclarar que hasta este momento nosotros, ese grupo, no recibimos ningún tipo de compensación ni indemnización por el tiempo de servicio. Luego hemos tenido, ya a partir de dar ese contexto de ese primer grupo de despidos que ocurren en la presidencia, se vino otra serie de despidos que paulatinamente nosotros íbamos diciendo que eran de repente 3,000, llegábamos a 5,000, hasta cerrar todo un quinquenio con alrededor de 21,000 personas despedidas del gobierno de manera ilegal y arbitraria, sin respetar toda la legislación del país y los tratados internacionales. Es decir, durante 5 años de gobierno constitucional, hemos tenido una vulneración bastante grande. Nuestro movimiento ha ido, haciendo toda una serie de estadísticas a partir de los despidos que han ocurrido, al menos en 25 exalcaldías, porque ahora ya no se llaman alcaldías, sino que son distritos. Ahí tuvimos más de 4,000 despidos. En la Asamblea Legislativa tuvimos cerca de 2,500 despidos en estos periodos, y luego también teníamos los despidos del gobierno. Juntos, entonces, estas tres instancias sumamos los 21,000 despidos para cerrar, lo que fue el primer quinquenio del gobierno de Nayib Bukele. Pero esos despidos conllevaron también al cierre de una serie de dependencias de gobierno. Al menos 24 instituciones públicas fueron cerradas. Para poner en contexto, las instituciones públicas, digamos que ante un derecho que se tutela, se crea una institución para que sea la encargada de asegurar el cumplimiento de ese derecho. Por ejemplo, después de la firma de los acuerdos de paz, se crea el Fondo para la Protección de Lisiados, el FOPROLID, y esa instancia se crea para atender a todas las personas con algún nivel de discapacidad producto del conflicto armado que ocurrió en nuestro país, que atendía también no solamente a un sector, sino que tanto a veteranos de la Fuerza Armada como a excombatientes de la exguerrilla en nuestro país. Esa institución, por ejemplo, desaparece en diciembre de 2022, y todo su personal, aparte de que es despedido de manera arbitraria, se elimina un sindicato sin respetar el fuero sindical. Ese tipo de casos se ha repetido en al menos 24 dependencias de gobierno en nuestro país. Es decir, que al menos 18 sindicatos han sido suprimidos de manera arbitraria sin respetar los fueros sindicales. Que esto pues no es solamente la legislación salvadoreña, sino también todos los tratados y convenios suscritos por el Estado salvadoreño ante la Organización Internacional del Trabajo, referidos al derecho a la sindicación y al respeto al fuero sindical. Esos derechos se han visto afectados, y en ese periodo nosotros vimos
afectados, al menos con el despido a más de 200 líderes y lideresas sindicales. O sea, eso aparte de los 21,000 que teníamos, ¿no? Y es una situación bastante grave que en algunos momentos desaparecen instituciones como el INSAFORP, que es una entidad encargada de dar formación vocacional, de habilitar para el empleo a miles de juventudes, que permitía contratar al menos a 7,000 profesionales y técnicos para desarrollar diferentes habilidades para el empleo, y que atendía a más de 500,000 de jóvenes año con año, ¿no? Entonces, se desaparece esa entidad que se mantiene con un presupuesto que le descuentan al trabajador y al patrono. Es decir, que los recursos con que funcionaba el INSAFORP no eran del Estado, sino que son directamente aportaciones del patrono y del trabajador. Y se desaparece la institución que tenía un sindicato, se despide a todos los trabajadores y le caen a este gobierno, le cae a los fondos de esa entidad, y ahora solo la deja funcionando con menos del 20% del presupuesto que como trabajadoras y como patronos se le destina. Entonces, y se queda pues con todo el presupuesto y se recorta a un programa social importante que es para habilitar al trabajo a las personas, tanto para poder emprender un negocio como para poder trabajar en el sector privado o incluso en el sector público, ¿no? Pero hay como tres opciones. Todo eso se desaparece en nuestro país y se crea una nueva entidad que hoy se llama INCAF, que opera con el 20% de aquella recaudación, pero que ya no tiene un sindicato, por ejemplo. Entonces hay una serie de atentados del derecho a la sindicación en el país. Se desaparecen instituciones, se crean nuevas, pero ya no hay el derecho a la conformación de una organización sindical para defender los derechos de la clase trabajadora. Así hemos transcurrido 5 años con una serie también de situaciones que en materia jurídica han sido también algo complicados, porque hemos tenido una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que también ha sido bastante plegada al oficialismo y poco o nada ha hecho respecto a las violaciones que hemos sufrido tanto como trabajadores o como personas sindicadas, y no hemos tenido a veces oportunamente algún pronunciamiento de esta entidad que surge de los acuerdos de paz. Tenemos una Procuraduría General de la República que también, pues en muchos momentos no ha brindado los servicios oportunos de brindar, digamos, la defensa pública de nuestros casos, y en algunos de los peores de los casos hemos tenido que sufrir algunos maltratos de estos servidores públicos. Además, cuando de repente se cambia toda la asamblea legislativa, que es controlada por el oficialismo, pues ellos imponen unos magistrados que obviamente lo que han hecho es todo lo contrario de hablar sobre una pronta y cumplida justicia, ¿no? Es decir, la sala de lo constitucional, la sala de lo contencioso administrativo, los juzgados de lo laboral, lo que han hecho es retardar nuestras demandas judiciales debido a, digamos, a lo que ha sido todo un despido ilegal y arbitrario por parte de los funcionarios de gobierno. Tenemos casos que están durmiendo el sueño de los justos desde hace más de 5 años, que estamos esperando una resolución. Nosotros hemos puesto la demanda por el despido y estamos a 5 años que no hemos tenido respuesta. Ese es el escenario que tenemos en El Salvador, que no hay un equilibrio de los órganos de Estado. Por un lado, el gobierno
con sus funcionarios hace despidos arbitrarios, ilegales, no hay un derecho de audiencia y defensa, no hay estudios técnicos que fundamenten los despidos, pero cuando vamos al otro órgano de justicia, pues ahí nos enfrentamos con tribunales, con jueces y magistrados que están también avalando todas las arbitrariedades, las ilegalidades que están cometiendo los funcionarios de gobierno. También hemos sufrido en estos primeros 5 años la promulgación de todas esas leyes por parte de la Asamblea Legislativa que suprime entidades públicas y con ello pues ha dado un trato desigual a trabajadoras y trabajadores al momento de ser despedidos. En algunos casos, por ejemplo, los empleados que formaban el Fondo Nacional del Ambiente, el FONAES, se fueron con una compensación económica equivalente a un salario mínimo que anda por $350 en nuestro país. Mientras que de repente a los magistrados y jueces que fueron obligados al retiro cuando llega la sala impuesta, le dan entre $60,000, $80,000 para que se retiren. O sea, hay un trato muy desigual también en las compensaciones económicas que se han ido emitiendo. Y hoy por hoy, pues ya en este segundo mandato inconstitucional, vamos con una nueva ola de despidos que también está con una situación igual de adversa. Entonces, no quisiera pasar a esta segunda parte del régimen inconstitucional de Bukele, para ver si hay alguna inquietud respecto a lo que ocurrió durante los primeros 5 años. Claro, por supuesto. Para agotar esta primera pregunta, bueno, nos han mencionado que los despidos ascienden a 21,000. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres y entre qué edades es este grupo de despedidos? Entiendo yo que el campo laboral en El Salvador pues tiene una vida muy reducida en cuanto a la edad para emplear. No es el mismo efecto que Europa. Aquí se puede trabajar a 60, 70 años de una forma legal, pero El Salvador funciona diferente. Se tiene que ser muy joven y con mucha capacidad de experiencia. No sé, siempre ha sido esa la motivación. Pero ustedes en la cuantificación de los 21,000 despedidos, ¿entre qué edades y cómo está dividido entre hombres y mujeres? Vaya, miren, comenzando y retomando lo de la presidencia de la República. Por ejemplo, en el caso de la presidencia, los primeros 1,000 despidos que tuvimos en la presidencia, por ejemplo, ahí teníamos más del 60% de compañeras, mujeres, pues, que habían sido despedidos. La tónica del empleo en el sector público anda en esa dimensión. Hay un 60% más de contratación de mujeres y en el momento del despido es igualmente el sector de mujeres, madres jefas de hogar, muchas veces madres solteras, que son las que engruesan las filas de los despedidos en nuestro país. Eso es en cuanto al porcentaje. Respecto de las edades de las personas retiradas, hemos tenido, digamos, como una pirámide que tiene que ver con personas que habían logrado brindar sus servicios por 20, 15 años más o menos en el servicio público. Y pues en el caso de El Salvador, las edades para poderse retirar del empleo, para jubilarse, para tener un retiro digno, para los hombres es de 60 años de edad y para las mujeres de 55. En el caso de esta edad también cabe mencionar que nosotros tenemos una ley que protege a las personas de la tercera edad,
que son ese segmento ya cuando se llega a los 60 años los hombres, a 55 las mujeres, pues en automático la ley de la tercera edad nos protege. Y la ley, justo en esa dimensión, establece que las personas no pueden ser obligadas al retiro si no es que haya una discapacidad física o mental que le imposibilite desempeñar las labores para las cuales ha sido contratada, y que pues si la persona tiene el interés o la voluntad de continuar laborando, no puede ser obligada al retiro. Y muchas personas, por ejemplo en el magisterio, no se retiran cuando llegan a esa edad, precisamente porque la compensación económica, la jubilación o la mensualidad de retiro no pasa de los $300, muchas veces, en algunos casos baja de ese valor. Hay personas que se van a retirar con $200, y entonces con esas pensiones de hambre, pues muchas personas prefieren seguir trabajando porque tienen muchos compromisos todavía por atender, como hijos en la universidad, que estar pagando la casa o pagar algún otro crédito en el sistema de la banca nacional. Entonces, esas situaciones en este gobierno no se han protegido. Es decir, no hay un respeto por la condición de edad a las personas en edad de retiro, y mucho menos la ley que protege a las personas con algún grado de discapacidad. Por ejemplo, en nuestro país es obligación que cada institución pública contrate al menos el 10% de su planilla de empleados a algunas personas con discapacidad. Eso se estaba cumpliendo en gobiernos anteriores, pero cuando llega la administración de Nayib Bukele, ahí tuvimos una dificultad medio seria, porque las personas con discapacidad o los grupos vulnerables, aquellas minorías también de la comunidad LGTBI, fueron las mayormente afectadas durante ese primer quinquenio. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo tengo como dos preguntas, dos en una para aprovechar. Bueno, antes quiero agradecerle a todos los seguidores y seguidoras, minuteros y minuteras, que nos apoyan en los podcasts, en la plataforma de audio, que nos escuchan por varias partes del mundo. Un saludo para ustedes. Estamos hablando con Héctor Rodríguez, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos de El Salvador, despedidos que pertenecían a diferentes instituciones del Estado o del gobierno. Bien, bueno, tengo entendido que cuando entra un gobierno, me gustaría que nos aclarara esto, pues hay como un ejército de personas que le llaman de confianza. Me parece que son más de 3,000. ¿Cuál es el procedimiento de despido de ese tipo de personas? En primer lugar. En segundo lugar, bueno, a raíz de los sindicalistas rebeldes, los que sí fueron a marchar el sábado, se están dando ya algunos despidos. ¿Y cómo analiza este otro momento en que se encuentra El Salvador, y cuáles son pues las estructuras que pueden defender o amparar a esta gente de que está siendo despedida y que eventualmente podrían ser despedidos otras maestras y maestros? Vaya, hay como un mito que dicen muchos, ¿verdad? Cada gobierno que llega tienen que ocurrir despidos. Y eso ha ocurrido en todos los gobiernos. Eso es un mito. Aclarando, por ejemplo, en la administración, cuando llega Mauricio Funes al gobierno, intentó al menos despedir como a 500 trabajadores de diferentes dependencias. Y cuando eso ocurrió, inmediatamente se activó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo para defender a las personas
que en ese momento estaban queriendo ser despedidas por la administración Funes. Al final del camino, esas personas, si bien no fueron despedidas, fueron reubicadas en distintos puestos de trabajo. Entonces, votamos ahí una mentira que se dice que todas las personas han sido despedidas en diferentes administraciones. No es tan cierta tal afirmación. Ahora, muchas veces también se dice que las personas por cargos de confianza. Vean, el caso de cargos de confianza, la ley ya es clara y ya estipula quiénes ocupan los cargos de confianza. Y las personas que los ocupan en automático saben que esos puestos obviamente hay que dejarlos. Y no pasan de unos 1.500 puestos de confianza en todo el Ejecutivo. Y esa gente se va, automáticamente cambia un gobierno, esa gente se retira. Es decir, no hay necesidad de lo que hizo de manera ilegal también el presidente Bukele en aquel momento, cuando era constitucional, abusando de las redes sociales, principalmente la cuenta que en aquel momento era Twitter, ahora es X. Ordénese al ministro tal que despida a la persona X por ser cargo de confianza. Es decir, eso es también un irrespeto a las personas, a la dignidad humana, y oportunamente nosotros lo denunciamos. Ocurrió alrededor de unos 100 despidos a través de las redes sociales por órdenes del presidente, que pues obviamente las personas están en toda la libertad de demandar por los daños a la integridad moral y que los funcionarios deberán responder con sus propios recursos, no con recursos del Estado, frente a esta arbitrariedad. Nosotros hemos llamado a las personas a que si quieren hacerlo, pues pueden acudir a los tribunales y les respaldamos en tal sentido. Eso es, entonces, por un lado, los despidos han ocurrido al menos en el caso del gobierno, 45 dependencias públicas, en 25 alcaldías municipales que ahora ya no existen, y en la Asamblea Legislativa, estos 21,000. Y pues hemos tenido el despido de al menos 200 sindicalistas a quienes no se les respetó el fuero sindical. Pero después vino el régimen de excepción. Y ahí viene la otra parte que es también un poco complicada. Recién el año pasado, un grupo de sindicatos en el sector salud estaban demandando que se les pagara las horas extras y las nocturnidades adeudadas de hacía más de 4 meses. Cuando inician una protesta pública demandando el pago de esas nocturnidades, al menos 50 sindicalistas fueron suspendidos con proceso de despido. De esos sindicalistas que tenemos, digamos, principalmente afectados, están los del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, que son, digamos, las dos dependencias que principalmente han sido afectadas. Pero también tenemos el caso de el Ministerio de Cultura, donde toda la junta directiva está en este momento suspendida. Y en el caso del Ministerio de Salud, uno de los sindicatos que principalmente ha sido afectado es el mayoritario, se denomina SIMPAS, que digamos tiene 32 personas que han sido suspendidas. Esto con toda una arbitrariedad en las cuales ni el mismo ministro de Trabajo se ha pronunciado, porque las personas que son de las juntas directivas gozan de un fuero sindical en el año que están fungiendo como un año posterior después de dejar los cargos. Eso no se ha respetado en el país y no hemos tenido pronunciamientos. Por eso estas 59 personas que hoy por hoy están suspendidas han tenido que acudir
a la Organización Internacional del Trabajo con sede en Costa Rica, que tenemos una sede aquí pues para la región centroamericana, y ahí se han interpuesto todos los avisos de estas arbitrariedades que se han cometido. También se acudió a la 112ª sesión de la OIT en Ginebra hace un par de meses a poner la denuncia, y hace 2 meses se tuvo ya una visita de la Organización Internacional del Trabajo a verificar estas arbitrariedades que están siendo cometidas en El Salvador, y pues que ponen al Estado salvadoreño en una lista negra que también debe ser considerada al momento de ser beneficiada con algunos créditos de índole internacional, como los otorgados por el BID y el Fondo Monetario, que pues una de las garantías que debe observarse al momento de otorgar tales créditos es el respeto a los derechos humanos, a las libertades sindicales. Por eso El Salvador hoy por hoy se encuentra en esta lista negra. Así hacemos una transición, y como tú decías, Andrés, ¿cómo estamos con los sindicalistas despedidos? Pues bueno, dándole continuidad, diría que en el caso ya de este segundo quinquenio inconstitucional de Nayib Bukele, comenzamos con una serie de despidos arbitrarios al momento que se cambia de 262 municipalidades a 44 nuevas alcaldías. En estas nuevas alcaldías, al menos hemos registrado en el mes de mayo 400 nuevos despidos, que estos se van a ir sumando a los 21,000 de los que hablábamos del quinquenio anterior. 450 despidos que han ocurrido en las alcaldías de San Salvador Centro, San Salvador Sur y La Paz Este. Ahí tenemos 450 personas que han sido despedidas de manera arbitraria e ilegal, cuando se dijo que en la reorganización de los municipios no se iba a ver afectados los despidos en las municipalidades, y que únicamente iban a ser afectados los cargos de confianza. Eso no ha ocurrido de tal manera, y hemos estado pues con los sindicatos de las municipalidades peleando esos reinstalos de los compañeros que han sido despedidos de manera arbitraria, o demandando que se entreguen las respectivas indemnizaciones. Luego tuvimos en el mes de junio un acumulado de 600 personas despedidas de manera arbitraria del Ministerio de Cultura, que esto es atentatorio contra los derechos culturales. Muchas veces a nosotros nos preocupan el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esos como que son más tangibles, ¿no? Pero el derecho a la cultura de repente se nos hace un poco como invisible o menos tangible, ¿no? Entonces, lo que ha representado para el pueblo salvadoreño es que se han cerrado 165 casas de la cultura en las que se brindaban servicios a todas las generaciones, a la niñez, a la juventud, a los adultos mayores, programas de música, de literatura, poesía, cuento, etcétera, una serie de talleres relacionados con la música, y todo eso eran programas gratuitos que cada una de las casas al menos favorecía a unas 1,000 personas en cada uno de los territorios a lo largo y ancho de nuestro país. Todo eso se ha perdido, se han despedido de manera arbitraria a estas personas, pero se ha afectado principalmente a la ciudadanía que hacía uso de los servicios de la red de Casas de la Cultura, y a las personas de la red de las Casas de la Cultura incluso se les acusó de que seguían agendas contrarias al gobierno, y ahí salen con una doble moral, ¿no? Dicen que estas personas representaban a la ideología de género, que no existe tal ideología. Hay disculpas por repetir la expresión, pero que decían que eran de las comunidades LGTBI, y que por eso eran despedidas, cuando la misma Constitución dice que nadie puede ser discriminado, ¿verdad?, por sus condiciones de raza, credo
o preferencias. Entonces, hay un irrespeto de los funcionarios en esa materia, ¿no? Tuvimos entonces ese otro grupo de despidos y al cierre, antes del presupuesto 2025, tuvimos 400 despidos en la Procuraduría General de la República, que es la entidad encargada de defender de oficio, o cuando le dicen a una persona, usted en este momento es detenida, tiene derecho a un abogado, y si no, el Estado se lo proveerá. El caso de las más de 80,000 víctimas del régimen de excepción, pues acuden a esta instancia todas las personas de escasos recursos o las personas que hemos sido despedidas de manera arbitraria. Acudimos a la Procuraduría General a que nos nombren un defensor público para hacer nuestras demandas ante el Estado por una violación a un derecho. Entonces hemos tenido 400 despidos. Eso es lo que teníamos hasta antes de que el ministro de Hacienda, Gerson Posada, presentara al final del mes de septiembre un presupuesto que pues dijo el presidente de la República que iba a ser totalmente financiado, pero totalmente financiado ¿a costa de qué? A costa de sacrificar los contratos colectivos de trabajo, a costa de sacrificar los escalafones, a costa de sacrificar los programas sociales o el incremento salarial en muchos de los casos. Entonces, el presupuesto 2025 viene y anuncia pues más de 11,000 despidos que van a ocurrir de manera ilegal y arbitraria en El Salvador. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay una serie de arbitrariedades. Nosotros aprovechamos estos medios para llevar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en general y particularmente los derechos laborales en nuestro país, porque también cada día más los espacios de denuncia en El Salvador se van cerrando, y aquellas entidades de gobierno o de Estado encargadas de hacer velar los derechos humanos en nuestro país están alineadas al gobierno y guardan un silencio cómplice ante las múltiples violaciones, por lo cual nosotros pues elevamos la voz, no solamente saliendo a las calles, ya vamos a hablar un poco de eso, sino también acudiendo a la comunidad internacional para que le preste atención a lo que está ocurriendo con este régimen que es inconstitucional, es ilegal en su elección y que está atentando pues contra los derechos de las personas a través de los regímenes de excepción. Yo solo decir en la parte sindical que hemos tenido 17 personas sindicalistas encarceladas en el marco del régimen de excepción. Hemos de lamentar la muerte del compañero José Leónidas Bonilla, sindicalista de la Alcaldía Municipal de Mexicanos, quien murió en poder del Estado y que pues al final una jueza lo declaró inocente de los cargos, pero después de que había fallecido. Por lo cual, a través del socorro jurídico humanitario, estamos elevando este caso a instancia internacional, catalogado como un crimen de lesa humanidad ocurrido en las cárceles de nuestro país. Pero tenemos otros 13 compañeros que, además de haber sido encarcelados, siguen con medidas sustitutivas por el único delito de defender y representar los intereses de la clase trabajadora. Seguimos en este momento demandando la libertad de 3 sindicalistas, el compañero Sabino Ramos, de la exalcaldía de Panchimalco, el compañero Itamir Gómez, de la exalcaldía de Ciudad Delgado, y el joven compañero Giovanni Aguirre López, quien es sindicalista de la alcaldía de San Salvador, y que él ya ha contado con 2 órdenes de libertad, y que pues hasta ahora el Estado salvadoreño, el gobierno de Nayib Bukele, está irrespetando frente a, digamos, a una orden judicial que ya, 2 órdenes judiciales que ya cuentan a favor del compañero
Giovanni Aguirre, para quien nosotros como movimiento seguimos demandando su libertad y llamando a la comunidad internacional a que nos apoyen en esta demanda que tenemos contra 3 sindicalistas que su único delito ha sido defender los intereses de la clase trabajadora. Ya de ahí, si quieren, pues pasamos a lo que fue la primera marcha blanca, donde también hemos tenido otra serie de despidos y pues también algunos triunfos, ¿no? Entonces, pero me quedo hasta acá con esta parte de cómo hemos llegado hasta la parte previa de lo que es la promulgación del presupuesto 2025, que pues trae más violaciones a los derechos laborales en nuestro país. Muy bien. Antes de darle la palabra a mi colega Juan Carlos, bueno, deja aquí un comentario José Alvarado y nos dice: esa es la realidad que vive El Salvador y que los youtubers no se atreven a mostrar. Bueno, en el exterior usted sabe que El Salvador pues tiene una buena imagen. Hay un gran conjunto de salvadoreños y salvadoreñas que a través de diferentes plataformas, TikTok, YouTube, hacen ver que El Salvador se va a convertir como en, algunos llaman en el Singapur de Centroamérica, ¿no? Y el presidente le llama el milagro económico, porque al parecer en este quinquenio se ha puesto la tarea, el gobierno, de salvar la economía del país. El presupuesto, ¿qué es lo que vemos reflejado? Antes de darle la palabra a mi colega, ¿cuáles son los rubros o carteras del Estado donde se ve que el gobierno le interesa más invertir y a qué sectores está golpeando más ese presupuesto? Bueno, no sé si Juan Carlos iba a decir algo, si no, igual arranco. Vaya, miren, respecto al presupuesto, el gobierno anunció que iba a ser un presupuesto totalmente financiado. Esa es una mentira. En primer lugar, porque lo que está haciendo es adquiriendo deuda en este año, deuda que va a ser ejecutada en los siguientes 2 años. Es decir, hay una serie de préstamos que se están negociando en este momento que no van a ser ejecutados en este año. Entonces, no es tan cierto esa palabra de un presupuesto totalmente financiado. De ahí lo otro, precisamente con el tema de las prioridades, aquí hay una situación bastante complicada, porque por un lado se habla de que tenemos el país más seguro, y me quedo con el elemento de la seguridad pública en nuestro país. Nosotros tenemos una Policía Nacional Civil nacida de los acuerdos de paz, que vino a suprimir todos los cuerpos de seguridad que eran pues parte de una dictadura militar que tuvimos y que eran fuerzas represivas y que pues atentaban contra la vida y la dignidad humana y que eran responsables de miles de masacres en nuestro país. Entonces los acuerdos de paz nos dejan una nueva entidad, una corporación policial, digamos, enfocada en los derechos humanos de la población y enfocada en hacer respetar la Constitución de la República. Pero hace 2 años, este gobierno lo que hizo fue obligar al retiro de más de 3,000 policías que habían llegado a la edad de jubilación y dijo que les iba a entregar una compensación económica que no pasaba de los $5,000. Esperando esa compensación de esos 3,000 policías que fueron obligados al retiro, al menos tenemos conocimiento por información que nos dan los mismos compañeros obligados al retiro de la policía, que al menos 50 policías de esos 3,000 que fueron obligados al despido han fallecido. Algunos de ellos murieron por enfermedades terminales,
crónicas, otros murieron, también fueron víctimas del suicidio, dadas las condiciones infrahumanas en las que se les obligó al retiro después de dejar toda una vida en el servicio público. Y hoy, con este presupuesto 2025, la corporación policial sufre otro revés. Al menos cerca de casi 5,000 policías van a ser obligados al retiro. Es decir, la Policía Nacional Civil tiene un recorte significativo de su presupuesto. Quiere decir que la seguridad pública no es prioridad para este gobierno. Por el contrario, la prioridad del gobierno está, y como bien leías un comentario, Andrés, la prioridad está en el incremento al presupuesto de la Fuerza Armada. Y ojo con eso, ¿verdad? Porque eso nos está poniendo en alerta a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en nuestro país, que el régimen inconstitucional de Bukele tiene como propósito, pues, arreciar toda una línea de persecución y criminalización a las personas que demanden sus derechos en este país, porque está incrementando el presupuesto en más de 52 millones a la Fuerza Armada, en detrimento de la seguridad pública de la Policía Nacional Civil. Hace recortes importantes también a lo que es la Academia de Seguridad Pública, que le quita 3.3 millones, que es la entidad encargada de formar los nuevos policías de nuestro país. Entonces, hay una situación bastante grave a la que también hacemos un llamado a la comunidad internacional, que vamos hacia un proceso de militarización del Estado salvadoreño, que obviamente pues viene con mayor represión en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos en nuestro país. De allí viene el otro tema de lo que deja de ser prioridad del gobierno, ¿no? El presupuesto 2025, me voy a referir quizás a 3 sectores que son, digamos, de alguna manera emblemática. Congela, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública de El Salvador, lo congela en el mismo monto del año recién pasado, y que le sigue adeudando, no le ha pagado cerca de 50 millones del presupuesto de este año. El Ministerio de Educación sufre un recorte de más o menos de 108 millones de dólares, y en el caso del Ministerio de Educación habría que decir que no es solamente el tema del recorte de 781 plazas que hay en el ministerio, sino más bien el hecho de los programas que están siendo recortados o afectados. Por ejemplo, en parvularia, que digamos que es la parte de la primera infancia, hay un recorte de 7 millones. En básica, educación básica, 20 millones. En educación media, 8 millones. En el programa Crecer Juntos, un recorte de 25 millones. En remuneraciones, un recorte de 36 millones. En infraestructura, 36 millones recortados. Es decir, el gobierno dijo en el quinquenio anterior que iba a reparar 5.500 escuelas. Terminó el quinquenio únicamente reparando 60 escuelas. Eso es lo que deben decir los youtubers. No hubo la capacidad, a pesar de tener los presupuestos destinados para tal fin, de reparar las escuelas y ponerlas en condiciones dignas para la niñez en nuestro país. Los programas de salud y alimentación escolar han sido afectados significativamente. El vaso de leche ya no se entregó en las escuelas, y eso, aunque no resuelve el problema de la desnutrición, por lo menos ayuda significativamente a que nuestras niñas y nuestros niños, dado los niveles de malnutrición que tenemos en nuestro país, dado los salarios de hambre que hay hoy por hoy, donde la mayoría de salvadoreños apenas sobrevivimos con $1 diario, pues favorecían enormemente y los han recortado a su mínima expresión. Entonces, los programas de educación son uno de los principalmente afectados.
nosotros en el marco de la marcha que convocamos, la primera marcha blanca que convocamos para este año, el 19 de octubre, llamábamos precisamente a padres y madres de familia a salir a protestar por los recortes que vienen para el próximo año. Si ya ahorita esos programas se han visto afectados, imagínense que apenas lograron reparar 60 escuelas de las 5.500 que hay en todo el país. Ahora hay un recorte al presupuesto de infraestructura en el Ministerio de Educación. Quiere decir que no van a lograr, al menos en este año, reparar muchas escuelas. Eso es en la parte de los programas de educación, pero en el caso de salud hay un recorte de 155 millones. Hay hospitales que se ven afectados, como me voy a referir principalmente al Hospital Rosales, que tiene un recorte de 8.8 millones de dólares, el principal hospital de El Salvador, donde se forman los especialistas de todo el país, es decir, es un hospital escuela, y a ese se le está recortando un presupuesto, afectándolo grandemente. Y en el caso de salud, imagínense que en este momento, a este año, tenemos que esperar cerca de un año para tener una cita especializada en la red hospitalaria pública. Un año. Imagínense con los recortes que hoy sufre el sector salud, que lleva más de 3.700 plazas recortadas entre personal médico, enfermeras, personal técnico y administrativo. Es decir, el recorte que sufre es grande. No es que solamente va a afectar a las personas que están siendo despedidas, sino que va a afectar precisamente a los sectores más pobres de nuestro país que hacen uso de la red hospitalaria pública. Por eso nosotros también nuevamente decíamos a la población, mire, usted tiene que salir a demandar que le van a quitar el promotor de salud de su comunidad, le van a quitar las unidades familiares de salud en su comunidad. Eso es lo que está siendo afectado. Es decir, esto no es la afectación para 11,000 trabajadoras y trabajadores del sector público. Es la afectación para millones de salvadoreños que cada día se ven afectados en sus condiciones de vida, una malnutrición en nuestro país. Y por eso precisamente salimos a las calles a demandar a que se respetaran los programas sociales, a que se respetaran los presupuestos, por lo menos los que teníamos vigentes a este año, y que se respetaran todas las prestaciones laborales que hemos conquistado con mucha sangre en nuestro país. Tenemos un montón de líderes y lideresas que han fallecido para defender los contratos colectivos de trabajo, para defender los escalafones. No es una lucha que se ha logrado por la buena voluntad de los funcionarios o del Estado en general. Ha sido mucha lucha de compañeros que se nos adelantaron, que nos antecedieron, y que hoy este gobierno de manera ilegal está queriendo cortar cuando son leyes de la República. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Decir, el ministro de Hacienda no tiene las potestades, las facultades para poder suprimir los escalafones porque son leyes de la República. Y cuando un funcionario asume el cargo, jura ante la Constitución de la República hacerla cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestro país. Por tanto, él es el primer llamado a no violar las leyes, y eso está ocurriendo. Nosotros hemos anunciado que nos reservamos el derecho a interponer una demanda por actos arbitrarios cometidos por el ministro Gerson Posada en contra de los intereses de la clase trabajadora y de las familias pobres en nuestro país, al presentar un presupuesto que atenta contra los programas sociales y contra las conquistas de la clase trabajadora, en desmejora de, digamos, de muchos sectores, como son el sector agrícola, y era el tercero al que les decía que me iba a referir, que conlleva a el recorte de al menos 356 agrónomos, que son los que brindan asistencia técnica
en las cooperativas y todo el sector agrícola de nuestro país. Quiere decir que los programas de agricultura familiar se ven recortados. Prácticamente vamos hacia una privatización del Ministerio de Agricultura en nuestro país. Ya se han donado o se han cedido los centros experimentales y los centros ganaderos de nuestro país a empresas privadas, y pues no hay una apuesta a la agricultura. Para este año tenemos un serio recorte en los granos básicos que son la dieta alimentaria nuestra, como son el maíz y el frijol, y El Salvador va a tener que importar estos granos básicos porque no ha habido una apuesta decidida en política agropecuaria en El Salvador, y para el próximo año este sector se va a ver todavía más afectado, por lo cual nosotros también hemos estado haciendo un llamado al sector agropecuario, al sistema cooperativo de nuestro país, a que se sume en los meses que queda a demandar que se haga una apuesta por la agricultura. Tenemos un par de meses para hacer retroceder a este gobierno para que presente un presupuesto que respete los derechos, las conquistas y principalmente los beneficios para los sectores más pobres de nuestro país. Así hemos estado. Eso nos llevó a que salimos en la primera marcha y pues bueno, tuvimos unos sectores que se nos pusieron en contra de la clase trabajadora, pero aún así salimos. Fue una marcha muy multitudinaria, tiene buenos éxitos, pero también tiene ya después de la marcha algunos despidos que los podríamos ir aclarando en lo que resta de la entrevista. Muy bien. Juan Carlos. Sí, Héctor, bueno, a mí me han comentado directamente a la página del informativo salvadoreño en Milán, empleados públicos que han sido despedidos, pero que no tienen el suficiente conocimiento o el suficiente conocimiento a qué institución llegar para poder hacer cumplir su derecho a una indemnización. Conozco el caso particular de una empleada del BNT, del Viceministerio de Transporte, que fue despedida a pesar de que adolecía que bajo la Constitución viene garantizado su empleo, ¿verdad? Un trabajador público bajo una enfermedad crónica no podría ser despedido, y sin embargo fue despedido y no ha sido todavía saldada la cuenta de su indemnización. ¿Qué tan importante es, Héctor, que un trabajador forme parte de un sindicato, sobre todo en El Salvador actual, en El Salvador bajo un régimen de excepción? ¿Qué tan importante es sus derechos? Bueno, miren, en primer lugar, con esto y aprovechando para si llega a algunos trabajadores y trabajadoras del sector público de nuestro país esta entrevista, decirles que tenemos como instancias a las cuales pueden acudir para hacer valer sus derechos. En primer lugar, contamos con el apoyo de la Oficina de Asistencia Legal de la Universidad Centroamericana, UCA, que brinda servicios gratuitos de asistencia en materia laboral. Contamos con la Mesa para la Defensa de la Justicia Laboral de FESPAD, que también cuenta con abogados laboristas que brindan sus servicios de manera gratuita. Pueden acercarse a las instalaciones de FESPAD para pedir este apoyo. También contamos con el apoyo de una ONG llamada UNIDEC, Unidad Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios. UNIDEC nos ha ofrecido el apoyo también gratuito en materia laboral, instancia a la cual pueden acudir. Estos son como las instancias que tenemos adicionales a las que obligatoriamente nos debe brindar, en este caso, la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría General de la República debe
brindarnos esos servicios. Entonces, también deben acudir, independientemente de cómo están cooptadas las entidades de justicia en El Salvador, deben acudir a interponer sus denuncias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la PDDH, por las violaciones a los derechos laborales. Entonces, esto es como el abanico de opciones que tenemos. Vamos a seguir construyendo nuevas alternativas, pero sobre todo nosotros también queremos aprovechar para denunciar que posterior a la marcha convocada para este 19 de octubre, pues hemos tenido el despido arbitrario de la compañera Idalia Zúñiga, que es una de las líderes que encabezó la marcha convocada para este mes de octubre, y el compañero Fernando Molina, ambos maestros del magisterio, quienes han sido despedidos de manera arbitraria e ilegal por este régimen. Pues nosotros les advertimos a los funcionarios que de seguir haciendo estas medidas, pues los vamos a encontrar en los tribunales de justicia, pero no solamente por restituirnos en los puestos de trabajo, sino también porque posteriormente estos funcionarios van a ser demandados por los actos arbitrarios y ilegales que están cometiendo en contra de los trabajadores y respetando las leyes de nuestro país, y ellos van a tener que cumplir por los daños que han causado, y esos daños los van a tener que pagar del dinero de sus propios bolsillos. Eso es lo que viene más adelante. El día de mañana estaremos dando una conferencia de prensa en frente de las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, apoyando, acompañando a los 4 sindicalistas que han sido despedidos después de la marcha, que son Javier Castro, Omar Martínez, Olinda Monterrosa y Daniel García, compañeros sindicalistas que pues por ir a la marcha, hacer uso de un derecho que tenemos constitucional, se les está castigando con un despido que a todas luces es arbitrario, y estaremos acompañando a los compañeros en esa denuncia. El sindicalismo sigue siendo una necesidad en nuestro país. En este momento lo tenemos bastante adverso, ha sido muy duramente golpeado. Hay sindicatos que se han puesto del lado patronal. Nosotros les hacemos el llamado que recuerden que están para defender y representar los intereses de la clase trabajadora. A los afiliados a los sindicatos que están desatendiendo la defensa de sus derechos, decirles que deben demandar a sus juntas directivas a que se pongan a la altura de las problemáticas que tenemos en nuestro país. A la base del magisterio, nosotros les llamamos a estar atentos. Hoy por hoy les han dado una esperanza, una fe, y con fe no funciona un gobierno si no es por acuerdos tangibles. Entonces, llamar al Magisterio Nacional que nos lo desmovilizaron una parte para esta marcha del 19 recién pasado, y llamarles a que estemos atentos. Ya estamos organizando la segunda gran marcha para la defensa del escalafón, la defensa de los contratos colectivos, la defensa de los programas sociales y el derecho a los ajustes salariales que corresponden, y al derecho a una compensación económica digna para las personas que han llegado a la edad de retiro, ¿no? Claro. Entonces, les estamos haciendo ese llamado. Estamos ya en la organización de la segunda gran marcha nacional. Aquellos sindicatos que pues no nos acompañaron y que el gobierno quiere dividirnos, nosotros les hacemos un llamado. El movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora está abierto a recibirles. Si ellos se equivocaron, pues bueno, es momento de rectificar. Este gobierno no va a retroceder si no es sobre la base de la presión social, y entonces estamos llamándoles a que unamos fuerzas, porque solo la clase trabajadora unida va a hacer valer los derechos laborales en nuestro país. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Seguimos siendo creyentes del sindicalismo. Estamos en un mes significativo
Usted considera, perdón Héctor, usted considera de que a raíz de lo que sucedió el sábado están aún más fragmentados los sindicatos y los sindicalistas? Bueno, aprovecho para trasladarle los saludos que le envía nuestro director del Emporio Digital, Eric Presa, desde España. Y bueno, dice, ¿qué diferencia hay entre sindicalistas actuales y los de hace 30 años? Dice él. Bueno, aquí con eso y Juan Carlos, después usted hace el cierre con alguna pregunta. Gracias. Bueno, miren, el 31 de octubre se conmemora el 35 aniversario del atentado dinamitero en el que murieron 10 sindicalistas de Fenastras en El Salvador, por lo cual se decretó ese día como Día Nacional del Sindicalista. Ese día salimos a conmemorarlo año con año y este año no será la excepción. Hay diferentes eventos que tenemos programados para ese día. Habrá una pequeña marcha que saldrá de las letras de Metrocentro con destino hacia la Universidad del Salvador, donde tendremos un foro coordinado por la CNTS, donde pues se hará una reflexión sobre la situación del sindicalismo. Ciertamente recordamos a la compañera Febe Elizabeth Velázquez, una lideresa pues que dejó su sangre defendiendo los intereses de la clase trabajadora, y pues bueno, vemos todavía personas que estamos del lado correcto de la historia defendiendo esos intereses. Algunos se nos han alejado un poco, ¿verdad? Creyendo que podían negociar con este gobierno inconstitucional, cosa que ha quedado demostrada que no es así. Por lo cual, pues también nosotros hacemos el llamado a esos sindicalistas que se nos han ido a ese otro lado oscuro, ¿no? A que regresen a la senda de los derechos de la clase trabajadora. Entonces, tenemos un acto también en el cementerio general, donde se hará una actividad en el propio día 31, en la mañana, de homenaje a los mártires de ese atentado dinamitero de hace 35 años, y este 25 de octubre tendremos también una reflexión, un foro sobre lo que es la memoria, retos y perspectivas del sindicalismo en El Salvador, en la Universidad del Salvador. A partir de las 9 de la mañana estaremos con esta actividad para pues recuperar la memoria histórica y para reflexionar sobre los retos que enfrenta el sindicalismo en un régimen dictatorial ilegal que tenemos en nuestro país, y que pues tenemos una arremetida seria por parte del régimen inconstitucional de Nayib Bukele. Nosotros estamos todavía en pie de lucha. Llamamos a médicos, a maestras, a enfermeras, a personal técnico de salud, a todo el personal administrativo del Ministerio de Salud, de Educación, a salir en esta segunda gran marcha a defender el escalafón, los contratos colectivos de trabajo. Sabemos que la situación está bastante difícil, pero de manera unida nosotros incluso llamamos a aquellas organizaciones del magisterio que hoy no nos acompañaron a que se sumen a defender los intereses de la clase trabajadora, a defender esos escalafones, pero por sobre todo a defender los programas sociales que benefician a las grandes mayorías pobres de nuestro país. Esa es nuestra batalla, son nuestros retos, y estamos listos para organizar la segunda gran marcha para los próximos días, que pues ya estamos en esos preparativos. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ha sido un gusto para nosotros, a través del Emporio Digital y el Informativo Salvadoreño, haberle tenido esta mañana en El Salvador, esta tarde, noche en Europa. Que no sea la última vez que nos pueda acompañar en estos temas muy interesantes de actualidad nacional. Gracias a todos los salvadoreños que nos escuchan por el mundo.
quedamos con la invitación abierta para el próximo viernes, Andrés. Tenemos... Sí, por supuesto. Fíjense, Juan Carlos, que sería bueno que habláramos de la agricultura. Tenemos que abordar ese tema y me parece de que Héctor nos puede ayudar bastante, porque sin agricultura, no hay vida. Así que muchas gracias, Héctor. Vemos que estás bien preparado con una gran cantidad de información y eso nos agrada muchísimo. Muchas gracias y esperamos tenerlo en una próxima. Muy amable. Gracias a ustedes, un saludo a su audiencia. Muy bien, hasta luego, cuídense. Bueno, gracias.